Muchas gracias. Creo que todos debemos agradecer a la Fundación Mapfre y a la persona que más a su cargo ha tenido esta organización, que tiene que ausentarse, que es Ignacio Casasnovas, y que se ha empeñado, yo diría, sobre todo en una organización que representa un gran esfuerzo, porque realmente ha habido que coordinar muchas cosas, establecer muchos acuerdos, pequeños acuerdos de conferenciantes, de invitados especiales, de coloquios, y además quiero decirles que no solamente es esta sala, sino una sala en este mismo edificio con pantalla de televisión, donde siguen este mismo acto una serie de estudiantes chinos y españoles, y también otra sala a distancia en la Universidad Rey Juan Carlos. Por lo tanto, tenemos la compañía de los más jóvenes. Lo que sentimos es que el auditorio no permita que estemos todos juntos. Y dichas estas palabras, yo haría una breve introducción al ciclo, recordando que tienen ustedes el programa de mano y que por eso mismo va a ser breve, porque es destacar algunos aspectos. Hoy tendremos una primera sesión que abrirá el embajador de la República Popular de China, Su Bengzhao, el señor Su Bengzhao, a quien le dedicamos nuestra mejor bienvenida. Ni hao, embajador. Bien. Y va a exponer su introducción en francés, lengua que dominaban antes casi todos los españoles cultos y que ahora también dominan bastantes españoles, y además los que lo necesiten tienen una traducción simultánea. Y a continuación hablará el embajador de España en China, don Eugenio Bregolat, que aprovecharé para hacer la presentación y que no haya más intervenciones mías seguidamente. El embajador Su Bengzhao tiene una larga carrera diplomática, ha estado en numerosos puestos representando a su país y lleva en España 3 años y está desarrollando una labor encomiable de mejora de las relaciones diplomáticas, económicas, políticas, culturales, con gran dedicación precisamente a los aspectos culturales también. Hemos tenido ocasión de conversar y de discutir temas de interés recíproco en varias ocasiones, y para nosotros es una alegría tenerle hoy con nosotros, y vamos a seguir su introducción con verdadero interés. La tierra de Mao Zedong, de Confucio, de Deng Xiaoping y de otras tantas cumbres de la vida china, de la vida política, que se remonta nada menos que a 5.000 años prácticamente. Además, como ustedes saben, se acaba de medir la distancia total de la muralla de China, que antes se medía solo con lo que habían construido en la dinastía Ming, entre los siglos XVI y XVIII, pero hoy resulta que la muralla china, en vez de tener 8.000 kilómetros, tiene 24.000, porque las anteriores dinastías ya habían empezado. Entonces, se puede decir que la historia de China es como su muralla, muy larga, como sus guerreros de Xi'an, y es también el esfuerzo de un pueblo para salir de una decadencia de 2 siglos, entre el siglo XVIII y el siglo XX, y recuperar su posición en el mundo en una línea ascendente. Por lo tanto, el embajador hoy representa aquí todo lo que he dicho y mucho más. Y en cuanto a nuestro embajador en Pekín, don Eugenio Bregolat Obiols, que nació en la Seu d'Urgell, Lérida, hace ya bastantes años, pero que es mucho más joven que yo, como es fácil apreciar. Entonces, se puede decir que estudió en la Universidad de Barcelona, ingresó en 1971 en la carrera diplomática y ha sido asesor y director de estudios en los gabinetes del presidente Suárez y del presidente Calvo Sotelo. Ha estado en representaciones diplomáticas españolas en la Unión Soviética y en Hannover, y embajador de España en Indonesia, Canadá, Rusia,
es decir, los países más grandes del mundo por su población, y también en uno de los más pequeños, en Andorra, que por cierto es un país muy vecino a su Seu d'Urgell. Y además fue director político en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 97 y 99, y el gobierno le nombró embajador especial del Fórum Universal de la Cultura en Barcelona en 2004. Allí tuvimos ocasión de encontrarnos porque una de las sesiones que organizó el embajador Bregolat fue sobre el Quijote. El Quijote que en aquella época cumplía prácticamente el 4º centenario de la primera parte. Ahora nos estamos preparando para el 4º centenario de la segunda parte, que será en el 2016. Y se puede decir que desde entonces el embajador ha vuelto a China y ya es la tercera ocasión en que está en este país, totalizando un total, valga la redundancia, de casi 12 años. También es colaborador en entidades periodísticas como La Vanguardia, El Imparcial, etc. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un escritor incansable. Su último libro sobre China es una de las obras de referencia para conocer qué ha pasado y qué está pasando en ese país, y creo que hoy tendremos ocasión de escucharle después del embajador de China en la primera conferencia de este ciclo, a la que van a seguir mañana. Quería decir además que hoy tendremos 2 invitados especiales presentes ya en la sala. Uno es Sebastián de Erice, que fue también embajador de España en China, y Manuel Piñeiro Souto, aquí presente, que fue ministro consejero precisamente con Eugenio Bregolat en China en su anterior mandato, ocasión en que recibí una estupenda invitación para viajar a China y recorrer dando conferencias en inglés con un traductor, un intérprete chino a continuación, naturalmente, en un momento importante para todos, en la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio en el 2001, que fue, por así decirlo, su pacto de normalización económica a escala mundial. Tendremos pasado mañana, después de mi conferencia y presentación por Juan Antonio Sagardoy, la conferencia de Pedro Nueno, que es el presidente ejecutivo de la China Europe International Business School, CEIBS, en Shanghai, y que es profesor también en el IESE de Barcelona. Y a continuación seguirá la conferencia de 2 culturas milenarias de Chiano Shiru, que es el subdirector del Instituto Confucio de Barcelona, para desarrollar temas culturales. La juventud y proyectos en la China actual, a cargo de Felipe de Basa Navalpotro, y además el 24 de octubre la presencia económica en China, a cargo de Pedro Sebastián de Erice, para terminar con una mesa redonda que les invito especialmente a todos a que asistan, porque allí habrá la palabra de quien quiera tomarla después de escuchar a los componentes de esa mesa, que son Ana Fuentes, corresponsal de la cadena SER en Pekín, Iván Máñez, de la revista Global Asia, Manuel Ollé, profesor titular de la Pompeu Fabra, Jesús Osuna, presidente de la Asociación de Amigos de China, Gonzalo Solreal, Academia de Gastronomía, y servidor de ustedes. Por lo tanto, como dijo antes Ignacio González Casasnovas, hemos intentado hacer una panorámica de la China actual en el tercer milenio, y pensando en su pasado, en su presente y en su futuro. Y dichas estas palabras, creo que vamos a tener la gran ocasión de escuchar una gran conferencia por parte de Eugenio Bregolat. Y ahora ya sí que le damos la palabra a Eugenio Bregolat para que nos ilustre. Bueno, sí, perdón. Primero a nuestro amigo, el embajador de China, que, como dije antes, hará una introducción, nos va a hacer una introducción desde el punto de vista precisamente de su gran país. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias, don Ramón Tamames. Señor embajador, don Eugenio Bregolat, señoras y señores, estimados amigos, me complace mucho asistir a la sesión de apertura de este coloquio.
me ha invitado mi querido amigo Tamames. Este coloquio tiene como tema el desarrollo de China, proyectando una mirada retrospectiva sobre su pasado, y vamos a procurar entender mejor su situación actual y vamos a intentar sacar claramente las tendencias de su futuro desarrollo para poder promover aún más la amistad entre China y España, para poder promover también nuestra cooperación efectiva en varios campos, y eso en aras de nuestros mutuos intereses. Entre los participantes a este coloquio hay muchos que son altos funcionarios, hay muchos que son especialistas de renombre, investigadores también, y que tienen observaciones muy interesantes sobre el desarrollo de China a lo largo de los últimos años. Han contribuido de una forma u otra al desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países. Espero que este coloquio será una buena ocasión para llevar a cabo debates en profundidad con el fin de conocernos mejor mutuamente. Habida cuenta del tiempo del que dispongo y a petición del organizador de este coloquio, me gustaría, en pocas palabras, compartir con ustedes mis opiniones sobre dos puntos. En primer lugar, la situación actual y las perspectivas de desarrollo de China. Recientemente, el mundo entero habla de la ralentización del crecimiento económico chino. Quisiera decirles a este propósito que el desarrollo de China es bueno en su conjunto. Hay condiciones favorables para un crecimiento sostenido y relativamente rápido. Desde principios de este año, según las exigencias que nos hemos fijado, es decir, estabilizar el crecimiento, reajustar las estructuras económicas y mejorar la vida de la población, hemos adoptado muchas medidas, inclusive la aplicación de una reducción aún mayor de los impuestos estructurales, una política monetaria más racional, etc. Y hemos conseguido realizar una tasa de crecimiento de un 7,8% en el primer semestre de este año. Esta tasa es la que nos habíamos fijado a principios de este año. China sigue siendo el país con mayor tasa de crecimiento en el mundo. También tenemos que constatar que la ralentización de la economía china también tiene como causa evidente la situación global de la economía mundial. Las dificultades que conoce la economía china durarán, por lo tanto, todavía algún tiempo, y en un futuro cercano vamos a reforzar la previsión y vamos a reajustar nuestras previsiones macroeconómicas. Vamos a mejorar la precisión de nuestras previsiones y vamos a ser más eficaces en la toma de medidas políticas. Vamos a coordinar mejor la organización y la modernización de la agricultura, el seguro social, y vamos a mejorar la vida del pueblo en general. Vamos a reajustar también las estructuras, vamos a reformar las tecnologías y vamos a elevar el nivel de vida de las industrias chinas. Vamos a seguir adelante con la política de reforma y de apertura para que nuestra economía sea más dinámica y más vital. China tiene confianza. China puede realizar un desarrollo sostenible y más centrado en la eficacia y en la calidad. China puede contribuir así a la recuperación de la economía mundial. El próximo 8 de noviembre tendrá lugar el 18 Congreso del Partido Comunista Chino y les aconsejo que presten mucha atención a este acontecimiento porque será un congreso muy importante para el desarrollo económico de China. Y este congreso nos permitirá observar las tendencias del futuro desarrollo de China en el campo político, económico y social de China.
Los intercambios culturales y humanos también van mejorando, lo que contribuye a una profundización en el conocimiento mutuo de nuestros pueblos. Todo ello demuestra que las relaciones de partenariado estratégico global establecidos en el 2005 pues han dado frutas abundantes. En el próximo mes de marzo se celebrará el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Nos prepararemos también para las actividades de celebración de este aniversario, pero tenemos que reflexionar y saber cómo vamos a reforzar aún más nuestros intercambios, el diálogo y la cooperación efectiva en varios campos, en base a una situación nueva, demostrando nuestra altura de vista estratégica. Tenemos que hacer de este 40 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas un nuevo principio para que las relaciones entre China y España sean cada vez mejores, para que se conviertan en un modelo de cooperación internacional en el siglo XXI. Les deseo muchísimo éxito durante esta reunión y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Si me permiten, y a pesar de que dije que no iba a intervenir más de momento, creo que es casi obligado a hacer un pequeñísimo resumen de lo que ha dicho el embajador. Promover la amistad chino-española. Él tiene mucha consideración de nuestro programa con especialistas reputados, como ha dicho. Tiene también la idea clara de que estos actos contribuyen a un mejor entendimiento entre los dos pueblos. Y se ha fijado en dos temas. La situación del desarrollo en China, a pesar de que se habla de ralentización, China va a seguir siendo el país de mayor crecimiento económico, con un 7,8% de previsión, y además se va a aprovechar el crecimiento para mejorar las previsiones macroeconómicas, para introducir mejores medidas políticas de coordinación del urbanismo, de la agricultura, de la seguridad social, de los avances tecnológicos, para un crecimiento sostenido con eficacia y calidad. Y la segunda cuestión ya ha sido prácticamente toda sobre España. La posibilidad de que España y China mejoren sus relaciones, aunque él constata que estamos en el mejor periodo de la historia, con confianza recíproca, con una exploración permanente de las posibilidades de exportación. Yo diría, entre paréntesis, si me lo permite el embajador, que este va a ser el año más glorioso de nuestras exportaciones a China. A la altura del final del segundo semestre estábamos próximos a los 2.500 millones de dólares y si mantuviera estaríamos en los 5.000 millones a final de año. De China importaremos previsiblemente del orden de 20.000 millones. Pero el déficit es muy fuerte, pero se va estrechando porque hay muchos emprendedores españoles en China que están trabajando precisamente para ello. Y ha terminado el embajador hablando también de los intercambios humanos y culturales y manifestando su gran interés y el de su país y el nuestro por el hecho de que el año que viene se cumplen 4 décadas de relaciones económicas, políticas y sociales entre la República Popular China y España. Muchas gracias, embajador. Creo que ha sido una exposición breve, pero muy sustanciosa para todos. Y ahora sí que tiene la palabra el don Eugenio Bregolat. Muchas gracias. Querido Ramón, señor embajador, queridos amigos, ante todo quisiera sumarme al agradecimiento a la Fundación MAPFRE por haber organizado estas jornadas sobre China. Es verdad que hay todavía un enorme déficit de conocimiento sobre China y creo que todos los esfuerzos que se hagan para paliarlo son pocos. Una breve referencia antes de empezar a lo que ha dicho el embajador Hu Banchao. Efectivamente producen envidia estos ritmos de crecimiento de China, ¿no? Que caen del 11, pero se sitúan casi
en el 8. La señora Lagarde hace poco dijo en Pekín: no quiero ni imaginarme lo que sería la economía mundial sin el paquete de estímulo de China. Como se sabe, en los últimos años, entre un 30 y un 40% del crecimiento mundial se ha debido a lo que China ha hecho. Las relaciones bilaterales efectivamente no pueden ser mejores. Los máximos dirigentes chinos dicen una y otra vez: España es nuestro mejor amigo en Europa. Lo que tenemos que intentar es que esta magnífica relación política se transforme en una relación económica cada día más estrecha, cosa que va por buen camino, según las cifras que acaba de dar Ramón Tamames. A ti, Ramón, muchas gracias por tu cordial presentación. A todos los elogios hay que restarle lo que la amistad y la bonomía de Ramón le pone, que evidentemente es mucho. Voy a hablar de la reforma política en China y voy a referirme al pasado, al presente y a lo que yo entreveo del futuro en relación a este tema. Como es sabido, desde el año 78 China ha tenido una evolución económica que es el mayor proceso de desarrollo, el más rápido, el más intenso conocido en la historia. Basta decir que en el año 78 China tenía un PIB que estaba por debajo de los 200.000 millones de dólares y que el año pasado estuvo en los 7,2 billones. Evidentemente en esto tiene algo que ver también la evolución del tipo de cambio del yuan con el dólar. La renta per cápita estaba por debajo de los 200 dólares y el año pasado la renta nominal de China fue de 5.460 dólares. La renta per cápita. Ha dicho el Banco Mundial que China ha hecho en una generación lo que a la mayoría de países les ha costado siglos. Ha habido efectivamente un enorme cambio económico, social y de mentalidad. Emergencia de nuevas clases sociales. Las clases medias, según la estimación que se haga, están entre 200 y 300 millones de personas. Crecen evidentemente cada día. Durante los sucesos de Tiananmen, Wang Runan, que era un empresario privado que apoyaba a los estudiantes en la plaza, dijo una frase que a mí me parece la que mejor describe los últimos 30 años de historia de China y con toda probabilidad los 30 que vienen, después de la famosa frase del gato de Deng Xiaoping que todos conocen. Esta frase de Wang Runan dice: Tiananmen fue posible porque en China ya había una nueva clase social y Tiananmen fracasó porque esta clase era todavía demasiado débil. Evidentemente esta clase hoy día es mucho más fuerte y sin entrar en el detalle de esta frase sobre el que habría mucho que discutir, lo que me parece evidente es que esta clase, estas crecientes clases medias, van a tener un protagonismo muy grande en el futuro de China. China tiene hoy mucha más educación, hay primaria para todo el mundo, más de 30 millones de universitarios, entre ingenieros y científicos se gradúan 1,5 millones de estudiantes al año, han estudiado en el extranjero desde el año 78 1,5 millones de personas, de los cuales han regresado a China unos 400.000. Gran difusión de los medios de comunicación, más de 1.000 millones de teléfonos móviles, más de 500 millones de internautas, mayor descentralización, mayores márgenes de libertad individual, apertura de China al mundo, reducción del poder del Estado. Esto dicho en una píldora, todo este conjunto de cosas parecen conducir a la evidente conclusión de que la estructura política de China debe adaptarse a esos enormes cambios económicos, sociales y mentales. Deng Xiaoping, en el mismo momento que empezó la reforma económica, en agosto del año 80, habló de la necesidad de reforma del sistema político
en una famosa conferencia titulada sobre la reforma del sistema de gestión del partido y del Estado. Allí se lee: cuando empezamos a hablar de reforma, ya teníamos en mente, entre otras cosas, la reforma de la estructura política. La reforma de la estructura política y de la estructura económica son interdependientes y deben ser coordinadas. Sin reforma política, la reforma económica no puede tener éxito. Sin reforma de la estructura política, el crecimiento de las fuerzas productivas se verá bloqueado e impedirá la modernización de China. La reforma política, dijo Deng Xiaoping, es tarea a largo plazo, el esfuerzo de 3 generaciones. La reforma de la estructura política, dijo también Deng, implica democratización, pero lo que esto significa aún no está muy claro. Es decir, se trata de un concepto abierto, pendiente de concreción. No hay que imitar a Occidente, sigue diciendo Deng Xiaoping. No permitiremos el liberalismo burgués. Nunca introduciremos el sistema occidental de separación de 3 poderes. Esto hay que decir que lo han repetido todos los máximos dirigentes chinos: Xiao Xiang, Jiang Zemin, Hu Jintao. El mismo Xiao Xiang, que en un libro escrito después de su desaparición de la vida política se proclama un partidario de la democracia occidental, reconoce que mientras estuvo en el poder no pensaba eso, que a esa conclusión llegó cuando ya no estaba en el poder. Hu Jintao, el año 2006, dijo: sin democracia no puede haber modernización. La democracia es una meta común de la humanidad. La reforma política se abordará a partir de 2020. Wen Jiabao, el actual primer ministro, al cerrar el pleno anual del Parlamento chino en el año 2007, dijo: la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, no pertenecen solo al capitalismo, sino que son frutos de la civilización mundial formada a través del lento curso de la historia. Pero China se encuentra en una fase muy primitiva de desarrollo y hace falta mucho tiempo para estos cambios. ¿Por qué el Partido Comunista de China no acepta, al menos por ahora, la democracia liberal? Entiendo que hay razones positivas y negativas. Las razones negativas son: 1. Temen la debilitación del poder del Estado. Creen que un Estado fuerte es necesario para imponer la reforma a los intereses creados, para evitar los excesos reformistas, como fue, por ejemplo, la privatización salvaje en Rusia. Deng decía: si se toma una decisión, se aplica en China de forma inmediata, sin interferencia de otros poderes. En cambio, en Estados Unidos a veces parece que hay 3 gobiernos. Segundo, los chinos temen que con una democracia liberal ahora la energía social no se dirigiría al desarrollo económico, sino que se dilapidaría en luchas políticas. La inestabilidad y el caos de la revolución cultural, el país paralizado durante una década, siguen vivos en la mente de los dirigentes. Tercero, temen que con una democracia liberal ahora China perdería el control de su destino, su soberanía. Dada la gran diferencia de rentas, entienden que con una democracia liberal otros países más ricos podrían comprar partidos, sindicatos, medios de comunicación. Ya en nombre de la libertad de comercio, China fue convertida en una colonia y ahora temen que pudiera pasar lo mismo con la democracia. Un supuesto valor universal, al proyectarse sobre una gran diferencia de rentas, se transforma en un instrumento de dominación. Estos 3 efectos se conjugaron en el fracaso del experimento democrático de Sun Yat-sen, la República de 1911 que sucedió, la República burguesa que sucedió al imperio. Junto a estas razones negativas, hay también razones negativas por las que los chinos prefieren su sistema a la democracia liberal. Ellos tienen un sistema político milenario
un sistema que deriva de Confucio, siglo VI antes de Cristo, contemporáneo, década arriba, década abajo, de Pericles, donde en la fuente de nuestra civilización se dijo que había que desconfiar del poder, que había que vigilarlo, controlarlo, elegirlo. Confucio dijo en China que la sociedad es como una familia, el padre manda y los demás obedecen. Y el padre está obligado a garantizar la seguridad y el bienestar de sus súbditos, y si no, pierde el mandato del cielo. Eso en aquel siglo VI antes de Cristo, en el que coincidieron Confucio, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Pericles. ¿Quién los hubiese podido ver en una de esas tertulias de televisión? Los chinos descubrieron hace más de 2000 años el sistema de oposiciones que en Occidente practicamos desde hace 100 años, y en Prusia y en Inglaterra se introdujo sacando la lección de China. Desde hace 2000 años en China, para llegar a las altas magistraturas del Estado, había que pasar los exámenes imperiales. Y este sistema hizo que China durante larguísimos siglos fuera casi toda la historia, menos los 2-3 últimos siglos, fuera la vanguardia de la civilización. Los últimos 30 años China, con su propio sistema, ha conseguido lo que ha conseguido, y en la crisis económica actual, como se ha dicho, está jugando un papel extraordinario. Hoy día el Partido Comunista de China entiendo que es la moderna versión del mandarinato, la mayor meritocracia del mundo. De los éxitos que está consiguiendo, baste referirse a las valoraciones del Pew Institute de Washington, que aparecen repetidamente en la prensa. Esta institución, entre otras cosas, mide el grado de aceptación que los diversos gobiernos del mundo tienen por su ciudadanía. En Europa estamos, y en Estados Unidos, algo por debajo del 30% en los últimos años. China está cerca del 90%. Yo no tengo duda ninguna de que si en China hoy hubiese unas elecciones libres, un hombre, un voto, no tengo ninguna duda de que más del 90% de los ciudadanos votarían por ese sistema que ha conseguido un grado de bienestar que era absolutamente impensable hace unas décadas. Todo esto es una rápida aproximación, razones positivas y negativas, a las reservas que China tiene, al menos hoy por hoy, sobre la democracia liberal. La reforma política tuvo un momento álgido, que fue el 13 Congreso del Partido Comunista en octubre del año 87. Estaba entonces en el poder Xiao Xiang. Aprobó aquel Congreso un programa de reforma política, de democracia socialista, que se basaba en los siguientes puntos: separación del partido y del gobierno, y de ambos de las empresas. Se empezaron a cerrar células del partido en ministerios, empresas, universidades, etc. Más devolución de poder a provincias y municipios. Las asambleas populares a todos los niveles tendrían un mayor grado de control de los ejecutivos. Se daría un mayor papel a la opinión pública y a las organizaciones de masas, es decir, sindicatos, organizaciones de mujeres, juventud, etc. Con todo esto se intentaba, en definitiva, establecer un sistema de checks and balances, aceptando la terminología anglosajona, o sea, un sistema de controles y contrapesos dentro del sistema socialista, sin alterar el monopolio de poder político del partido. Después de Tiananmen, Deng Xiaoping dijo: la separación del partido del Estado es una muestra de liberalismo burgués, con lo cual quedó enterrado el programa político que el propio Deng había bendecido en octubre del 87. Este máximo de democracia dentro del sistema conocido hasta ahora, por lo tanto, se hundió con Tiananmen. Tiananmen entiendo que fue muy contraproducente, y lo que promovieron estudiantes e intelectuales fue tirar piedras contra su propio tejado por dos razones fundamentales. Una, porque Tiananmen comportó la muerte política de Xiao Xiang, que era el dirigente político más avanzado que había en China, el que promovió ese programa de reforma política del 13 Congreso. Si cuando Deng dejó el poder
en vez de Jiang Zemin lo hubiese cogido Xiao Xiang, es obvio que se habría avanzado en la reforma política. Es decir, Tiananmen supone haber perdido décadas en la posibilidad de reforma política desde dentro en China, que entiendo que es la única posible. Pero Tiananmen supuso todavía un riesgo mucho más grave. Deng Xiaoping en el momento de Tiananmen tenía 85 años de edad y después de Tiananmen se encontró muy aislado en la vanguardia del reformismo. El año 92, cuando Deng tenía ya 88 años, encontró todavía la energía y la claridad mental para hacer un viaje, un famoso viaje al sur, en el que volvió a dar un empujón más fuerte que nunca a la reforma. La lectura que había hecho Deng del hundimiento del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental y de los sucesos de Tiananmen no era la que hacían muchos conservadores de que había que frenar e incluso retroceder, sino que la lectura que hizo fue que había que avanzar más que nunca y a su edad consiguió impulsarlo. Si Deng hubiese muerto entre Tiananmen y el viaje al sur, me temo que la historia de China y del mundo habría sido diferente. Por suerte, aguantó hasta ese momento. Que dos secretarios generales del partido, es decir, dos números uno teóricos del régimen, fueran destituidos por Deng Xiaoping en el plazo de 2 años, porque ambos, Hu Yaobang y Xiao Xiang, creían que la reforma económica exigía una medida de reforma política que Deng consideró excesiva entonces, da idea de la intensidad del debate que hay detrás de la cortina. El Instituto de la Reforma Política de Xiao Xiang fue cerrado después de Tiananmen y el epicentro de este debate ha pasado a ser la escuela central del partido que dirigió el propio Hu Jintao y que ahora dirige Xi Jinping, el que va a ser número 1 de China dentro de pocas semanas. Así, en definitiva, digamos que hay 3 concepciones de la reforma política. La democracia liberal, que China por ahora rechaza de plano, la democracia socialista del 13 Congreso, que quedó archivada después de Tiananmen, y un concepto, llamémosle minimalista, que es lo que se ha producido en la realidad, que es lo que ellos llaman el perfeccionamiento de la democracia socialista. Este programa, que estuvo plasmado en un documento titulado Desarrollo Político Democrático en China, publicado por el gobierno de China el año 2005, comporta cambios muy importantes y muy poco conocidos en Occidente. Voy a pasarle revista de manera muy rápida. El Estado de Derecho. El concepto fue introducido en la Constitución china en una reforma del año 98. Los dirigentes chinos son conscientes de que la seguridad jurídica es esencial para que la economía de mercado pueda florecer. Se han dado centenares de leyes, códigos, un desarrollo jurídico sin precedentes. Se ha creado una carrera judicial por oposición, ya no se nombran los jueces a dedo. Se han hecho reformas como la presunción de inocencia, hasta la reforma del Código de Procedimiento Penal de los años 90, en China la persona que se sentaba delante de un tribunal era presumido culpable. Claro, me diréis, pero esto es el ABC, evidentemente. China no es un país romanizado, China es un país que viene de una tradición y de una Edad Media muy profunda, y evidentemente de que exista o no la presunción de inocencia es la diferencia como de la noche al día. Sabido es que Mao mantuvo las universidades cerradas durante 10 años, ahora se han reabierto, hay ya cientos de miles de abogados. Si un día China llega a tener un verdadero Estado de Derecho, es decir, un sistema jurídico y legal bien desarrollado, administrado por tribunales independientes, y al que se someten la ciudadanía y las instituciones todas, incluido el Partido Comunista, si este día llega, el cambio en este sector será tan importante como toda la reforma económica en su conjunto.
Otra pieza de los cambios políticos de China es la función pública profesional. Lo he mencionado para los jueces. Existen ahora cuerpos de funcionarios en todos los ramos de la administración, en vez de los nombramientos a dedo por el partido, devolución de poder a los municipios, profesionalización de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, se la despojó de un complejo económico propio que tenía. Derechos humanos. Se ha introducido en una reforma de la Constitución el concepto de derechos humanos. Naturalmente su observancia es un claroscuro. El primer ministro anterior al actual, Xuan Ji, dijo una frase que a mi modo de ver define perfectamente la situación. China tiene mucho que avanzar en materia de derechos humanos, pero los derechos humanos en China no han estado nunca tan bien como ahora. Y entiendo que las dos partes de la frase son absolutamente correctas. Que China tiene ahora mucho mayores cotas de libertad individual es indudable. A diferencia de hace 30 años, los chinos pueden decidir dónde viven y trabajan, crear empresas propias y controlar el capital acumulado, viajar dentro y fuera de China, decidir dónde estudian sus hijos. Para los que tengan dinero prefieren el extranjero. Ven las zonas próximas a Hong Kong y Taiwán, las televisiones de allí. El Estado de Derecho, como hemos visto, tiene un desarrollo lento pero cierto. Móviles, Internet, en fin, estos márgenes de libertad individual eran impensables en China hace 30 años. Muchas cosas por hacer. Otro capítulo de la reforma política es el reconocimiento de la propiedad privada. En un principio, en la Constitución, el año 88, hablaba de la propiedad privada como complemento de la economía pública socialista. Luego el 15 Congreso, el año 97, dio base ideológica al sector no estatal de la economía, diciendo: cualquier forma de propiedad que promueva el desarrollo de las fuerzas productivas, refuerce el Estado socialista y aumente el bienestar del pueblo, puede ser utilizada en pie de igualdad con la propiedad pública. Esto llevó a la Ley de Propiedad del año 2007. La propiedad pública, según la define el partido y los congresos del partido y los congresos, debe ser predominante para que el sistema siga siendo socialista. Ahora bien, ese predominio no está definido en ningún sitio. En ninguna parte, por ejemplo, se dice que el 51% de la propiedad de los medios de producción, 51% de los medios de producción tenga que ser de propiedad pública. Actualmente, este predominio de la propiedad pública se concreta en unas 140 grandes empresas, las mayores de China y algunas de ellas entre las mayores del mundo, y en estas, la mayoría de las cuales son empresas por acciones, el Estado retiene el porcentaje que considera necesario según el tipo de empresa para asegurar su control. Estas actualmente solo un tercio de la propiedad en China es propiedad pública. El resto es ya propiedad privada, sea nacional o extranjera o propiedad cooperativa. Esto está en proceso de cambio constante, pero hoy día la doctrina oficial sigue siendo que la propiedad pública tiene que ser predominante, aunque, como digo, ese predominio se define de forma diversa y puede llegar un momento en que esas 100 y pico de grandes empresas controladas por el Estado, retenga solo un 25% del capital o incluso menos, lo cual puede llegar a significar un 10% de la economía china. Los 4 grandes públicos que controlan el 60% total del crédito siguen siendo bancos estatales. Otro punto de la reforma política china, perdón, la democracia deliberativa. La ley de propiedad de la que acabo de hablar fue debatida durante 7 años. Se identificaron 40 puntos que fueron evaluados por 70 instituciones, think tanks, etcétera. Se pidió la opinión de los ministerios, de las provincias, de las ciudades, del público a través de Internet o por correo.
El 12 Plan Quinquenal, que ha sido aprobado el año pasado, constituye, según el economista Huang Gang, la mayor operación de investigación y consulta hecha en ningún país del mundo. Los chinos, una de las críticas que hacen a la democracia liberal es que se elige a los parlamentos y luego de la gente uno se olvida y son los parlamentos y los gobiernos los que deciden. En China tienen este sistema de amplias consultas populares que no puede ser descartado sin más por nosotros, porque es una cosa distinta de lo que nosotros hacemos. Los chinos están buscando su camino y esta democracia deliberativa pues es una fórmula que ellos han puesto en marcha. Un punto central de la reforma política ha sido la aceptación de los hombres de negocios en el Partido Comunista. Hombres de negocios que con los libros de Marx en la mano son verdaderos capitalistas, puesto que son propietarios de medios de producción, con asalariados, a veces miles de ellos, cuyas plusvalías los propietarios se irrogan. Bien, China, cuando empezó el comunismo, tenía el monopolio el Estado de los medios de producción. No se puede permitir la explotación del hombre por el hombre, el propietario de medios de producción explota a los asalariados, solución, todos los medios de producción son del Estado, ahí no hay explotación. Claro, Deng Xiaoping llegó a la conclusión de que eso tenía que cambiar y formuló aquel famoso grito de «es glorioso enriquecerse». Una vez que tienes empresarios privados, pueden hacer dos cosas: dejarlos al margen del sistema, y entonces es posible que ellos se organicen en algún punto contra el sistema. Ya he hablado, por ejemplo, de que empresarios privados financiaban a los estudiantes en Tiananmen. Y entonces, si el sistema tiene que derrotarlos, todo el sistema económico entra en una situación muy complicada. O también podría ser que un día los empresarios tengan capacidad suficiente para ser ellos los que se imponen al partido. ¿Cómo se arregla esto? Muy fácil, abrimos las puertas del partido a los empresarios privados. ¿Y cómo se come que un partido comunista? Y quiero recordar que en China los caracteres que componen el Partido Comunista quieren decir exactamente Kuomintang, partido de la propiedad pública. ¿Cómo se come que en ese Partido Comunista haya capitalistas? Bien, se come de la siguiente manera. Decía Deng Xiaoping, comunismo es dar a cada cual según sus necesidades. Esto nunca se conseguirá con el sistema de planificación en mala hora importado de la Unión Soviética. Eliminamos este sistema y durante un periodo que vamos a llamar la fase inicial del socialismo, que durará por lo menos 100 años, todo lo que conduce al desarrollo de las fuerzas productivas es válido, porque solo el día que tengamos una tarta muy grande se podrá dar a cada cual según sus necesidades, que es el principio comunista, y con el sistema de planificación soviética nunca se hubiese conseguido. Así que en esta fase inicial del socialismo, todo lo que conduce al desarrollo de las fuerzas productivas es válido, y solo ha liberado su mente aquel que a la hora de aplicar una medida que conduce al desarrollo económico no se pregunta si es socialista o no lo es. La doctrina de las tres representaciones, que fue la base teórica para admitir a los empresarios privados en el Partido Comunista, dice: el Partido Comunista representa a las fuerzas avanzadas de la producción, las fuerzas avanzadas de la cultura y las grandes masas populares, no ya obreros, campesinos y soldados como la formulación inicial de Mao. ¿Cuáles son esas grandes fuerzas, las fuerzas avanzadas de la producción y de la cultura? Pues son los ingenieros, los empresarios, en fin, todo este mundo que ha hecho posible el cambio en China. Ahora, en el Partido Comunista, el número de obreros y campesinos es muy similar al número de profesionales, intelectuales, funcionarios, empleados en empresas privadas, etc. Unos 32 millones en cada uno de esos dos grupos. Hay 15 millones de jubilados y 3 millones de estudiantes. Naturalmente, estos empresarios privados y estos grupos de profesionales que están entrando en el partido al abrigo de la doctrina de las tres representaciones
están cambiando el partido desde dentro. El partido también tiene experimentos de democracia interna. Voy a referirme a ellos de manera muy rápida. Como se sabe, hoy día en China no hay ya una dictadura unipersonal como cuando Mao, sino que hay una dirección colectiva, con un escalón superior, el Comité Permanente del Politburó, en el que ahora figuran 9 personas. El centralismo democrático, la mayoría prevalece sobre la minoría. Se consensúa en los principales escalones del partido, se consensúa y se vota de forma democrática. Rejuvenecimiento de la dirección. Se retiran a los 70 años, ahora se van a ir Hu Jintao y Wen Jiabao, el máximo escalón a los 70 y en escalones inferiores antes. Y un límite de tiempo para los puestos de gobierno. Primer ministro se puede ser solo por 2 mandatos de 5 años. Y otro capítulo central es la lucha contra la corrupción. Bien, hasta aquí lo que ha sido la reforma política hasta ahora. En estos momentos hay en China un enorme debate detrás de la cortina. El debate sobre la reforma económica está ya de manera muy clara en los medios de comunicación, en todas partes. La reforma política ocasionalmente también trasciende a los medios de comunicación, aunque menos, pero cada vez más. He aquí algunos casos recientes que indican ese fuerte debate que está teniendo lugar. Wen Jiabao, el primer ministro, este año, el 5 de marzo, al abrir el pleno de la Asamblea, al pleno anual con su informe, dijo: la reestructuración política y la reforma económica deberían avanzar de forma coordinada. Sin reestructuración política, la reestructuración económica no tendrá éxito y los logros conseguidos pueden perderse. En la conferencia de prensa que cerró esta sesión de la Asamblea, en marzo de este año, con la televisión en directo, Wen, el primer ministro, dejarme decir antes otra cosa. Wen Jiabao, el año 2007, antes de la caída de Lehman Brothers, había dicho: el modelo económico chino es cada vez más inestable, desequilibrado, descoordinado y, en último término, insostenible. Eso lo decía el primer ministro de un país que venía creciendo a más del 10% durante 30 años seguidos. Ya me gustaría a mí que el año 2007, antes de la caída de Lehman Brothers, el primer ministro de cualquier país europeo o el presidente de entonces de Estados Unidos hubiesen tenido la clarividencia de decir: hemos creado unos instrumentos financieros, hay un apalancamiento, hay un inmobiliario. En China hay una autocrítica que realmente es extraordinaria. Quiero señalar este punto de que lo que dijo Wen Jiabao antes de la caída de Lehman Brothers. Bien, Wen Jiabao este año en la conferencia de prensa con la que cerró el pleno de la Asamblea dijo: la reforma en China ha entrado en una fase crítica. Sin éxito en la reforma política será imposible que el país consolide plenamente la reforma económica y hasta se podrían perder los éxitos logrados. Si no se resuelven en forma decisiva los problemas que han surgido en la sociedad china, podrían repetirse tragedias históricas como la revolución cultural. El error de la revolución cultural y del feudalismo aún no han sido eliminados en China. La reforma solo puede tirar hacia adelante, no puede permitirse que se estanque o retroceda, porque entonces no quedaría salida. El autogobierno de las comunidades rurales ha demostrado que este mecanismo puede funcionar. Si los residentes locales son capaces de administrar bien una aldea, también se puede administrar bien una ciudad o un distrito. La democracia se desarrollará en China de forma gradual, de acuerdo con las circunstancias nacionales, en una tendencia cuyo impulso no podrá ser detenido por fuerza alguna. Antes, al revisar lo que ha sido la reforma política hasta ahora, me he olvidado, entre otras cosas, he ido muy rápido, de la democracia a nivel local. Los pueblos hasta 10.000 habitantes eligen su alcalde
con una elección con algo de intervención por el partido, pero cada vez con menos intervención por el partido. Y la idea es que esto, con el tiempo, se vaya elevando progresivamente a niveles superiores. Wen Jiabao terminó diciendo: hay que expandir la democracia primero en el seno del partido y después más allá. Zhang Musheng, un intelectual prominente en China, publicó un libro que pide la vuelta a la idea maoísta de construcción de una nueva democracia. Este intelectual fue apoyado por el general Lin Yuan, que es el hijo por el general Liu Yuan, que es el hijo de Liu Shaoxi, el expresidente de la República que fue víctima de la Revolución Cultural. Lin Che, profesor de la Escuela Central del Partido, como he dicho, el think tank más potente, el que piensa en el futuro de China, dijo al Financial Times el 11 de septiembre de este año: tendremos con seguridad elecciones con varios candidatos, incluso para los principales líderes, incluidos el secretario general del partido, en algún momento. Dada la democracia es una tendencia global insoslayable. Bu Xinglian es un profesor de CEIBS, la Escuela de Negocios China-Europa de Shanghái, en la que España juega un papel tan importante, y es uno de los economistas más importantes de China. Era el asesor inmediato de Su Rongji y el inspirador de las enormes reformas que hizo Su Rongji. Bu Xinglian hace poco en la revista Saiqing publicó un artículo atacando la idea de que exista un modelo chino. Él dice que solo hay una democracia y que las reformas políticas deben encaminarse hacia esa democracia. Deng Yuwen es el subeditor de la revista Study Times en inglés, que es la revista de la escuela del partido a la que me he referido en diversas ocasiones. Un artículo suyo fue publicado en la revista Caixin, que acabo de citar, que es la revista más liberal que hay en China, en la que estudia los logros de Hu Jintao y Wen Jiabao y llega a la conclusión de que la falta de reforma política y democracia impide que puedan resolverse otros problemas. Esta, dice, es la cuestión central para China. Habla de los intereses creados que impiden el avance de la reforma política y dice: el camino a la democracia puede que en China no sea igual que en otros países. Así, dice, el sufragio universal no es una necesidad urgente en China, porque pudiera ser utilizado por extremistas demagogos que intentaran explotar las divisiones que hay en la sociedad ocasionadas por el odio hacia los ricos o los funcionarios o por las divisiones sociales. Yo cuando leí esto pensé inmediatamente en nuestra Segunda República, dije, tate, ese es el tema. Cuando unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría no tiene nada, esta mayoría antes o después, en una democracia de un hombre un voto, es articulada y claro, los que no tienen nada piden el reparto y los que van a ser repartidos dicen, pues tendrás que venir a quitármelo, y además tengo un primo que es militar. Bueno, entonces, mutatis mutandis, sé que es una súper simplificación, pero cuando leí esto dije, me parece esto muy razonable. Hasta que no tienes amplias clases medias, no se asienta una democracia, como sabemos por nuestra propia experiencia en España. Bien, dice este mismo artículo, necesario más elecciones, ir extendiendo las elecciones que se hacen a nivel local a niveles superiores y asentar mucho más el Estado de Derecho. En los próximos 2 años, concluye, lo primero es estabilizar la economía y después tiene que venir la reforma política. Pero esperar 5 años para esta, dice, sería demasiado. Claro, ese artículo es realmente extraordinario porque lo ha escrito el subdirector
de la revista de la Escuela Central del partido. O sea, esto no se podía haber hecho sin el conocimiento y el consentimiento de Xi Jinping, el próximo número 1, que es el presidente de la escuela. Indudablemente Wen Jiabao, por lo que acabamos de ver hace un momento, debía de estar feliz de oír todo eso, es lo mismo que él dice. Y confirma todo eso que hay detrás de la cortina, un enorme debate en China. Una prueba más de esto. He hablado de CEIPS, la escuela de Shanghái. El profesor Liu Ji es ahora el presidente de honor de la escuela, y Liu Ji era una persona muy próxima al antiguo secretario general y presidente Jiang Zemin, y a él, junto a algún otro teórico, se atribuye la doctrina de las 3 representaciones, o sea, la base teórica para que los empresarios capitalistas entraran en el partido. Liu Ji, hace ya como 10 años, una vez me dijo: acabo de llegar de pasar 3 meses en Suecia. ¿Qué he encontrado en Suecia? Un país donde el 20% de la propiedad pertenece al Estado. Hay un sistema fiscal que si aprietas un poco más la gente ya no invierte. Hay un sistema, un estado de bienestar que lo cubre absolutamente todo. La diferencia de rentas del más rico al más pobre es de 10-1. Y hay un sistema tal de igualdad de oportunidades que si el niño que ha nacido en el último rincón de Suecia tiene condiciones para ser primer ministro, llega a ser primer ministro. Y me dice Liu Ji, les dije a los amigos suecos, esto es el socialismo. Me dijeron, no, esto es el capitalismo humanista. Bueno, que el principal o uno de los principales ideólogos de Jiang Zemin se pase 3 meses en Suecia y vuelva con estas conclusiones. Hace poco me decía que lo de Suecia es el socialismo con características europeas. Decía, el socialismo, la sociedad ideal es aquella que tiene la forma de una aceituna. Y ahí veía ya al teórico, una aceituna, el centro muy ancho y los laditos muy estrechos. Del mismo Liu Ji, un texto. Cuando la base económica sufre cambios fundamentales, toda la supraestructura, incluida la política y la cultural, deben cambiar en forma adecuada. Este es el principio básico del marxismo. La ausencia o retraso en la reforma de la supraestructura perjudicaría la continuación de la reforma y la mejora del sistema económico, e incluso pondría en peligro lo logrado hasta ahora. La vieja supraestructura se niega a abandonar el escenario de la historia y utilizará todos los medios que pueda para impedir la reforma del sistema de economía de mercado socialista, e incluso intentará recuperar su paraíso perdido con la excusa de profundizar la reforma. La próxima década, China debe continuar la reforma del sistema de economía de mercado y complementarla con la reforma de toda la supraestructura. Todas las reformas de la supraestructura deben tener como objetivo el refuerzo, mejora y desarrollo de la economía de mercado socialista en China. Otro testimonio más. Un estudio de la tan citada Escuela Central del Partido el año 2007, después del 17 Congreso, o sea, del Congreso anterior al que ahora va a tener lugar, titulado Asaltando la fortaleza, dice: no hay que hacer en China por ahora elecciones generales o multipartidistas. Hay que construir una sociedad civil moderna y poner el sistema político en armonía con la economía moderna y avanzada. Sin reforma política, la economía china se volverá menos eficiente y productiva. La Asamblea Popular Nacional debe ser plenamente representativa. Los funcionarios allí deben ser sustituidos por diputados elegidos por los comités locales en elecciones competitivas. La Asamblea Popular Nacional debe aprobar el presupuesto nacional. El legislativo y el judicial deben ser modernos mecanismos para una balanza de poder. Los medios de comunicación deben ser más independientes del partido, deben tener poder para oponerse, para criticar al partido y al gobierno. Y una última cita, antes de una pequeña conclusión. John Thornton de la Brookings Institution dice que en una reunión el año 2006 de un grupo de esta fundación con Wen Jiabao, el primer ministro, les dijo:
Cuando hablamos de democracia nos referimos a elecciones, independencia del poder judicial y supervisión basada en un sistema de checks and balances. La conclusión que hago ahí es que, como se ve, están resurgiendo aquí y allí elementos de aquel programa máximo del 13 Congreso en el año 87. Checks and balances, más juego de la opinión pública, más juego de las asambleas, etc. Entonces yo creo que lo lógico es que el avance de la reforma política en China se produzca retomando aquellos elementos del 13 Congreso que después de Tiananmen quedaron archivados, pero ahora parece que se está reabriendo el cajón y que están reaflorando algunos de aquellos elementos. La democracia occidental, desde luego, por el momento no está en el horizonte. Junto a ese debate e influenciándolo, quiero hablar del impacto de la tecnología de comunicaciones sobre la sociedad y sobre el proceso político chino. Hoy es imposible entender la política china sin tener en cuenta las redes sociales, cosa que 5 años atrás no era así. El proceso se ha acelerado. Hoy hay en China más de 500 millones de usuarios de Internet y más de 1.000 millones de móviles. En China existe una versión del Twitter que es el Weibo. Contiene los mensajes 10 veces más de información que el Twitter. Además, hay un sistema de fotografías que pueden incluir comentarios, que es algo muy difícil de poder eliminar por la censura. Casos que ilustran el impacto de los medios, últimamente hemos tenido muchos, de los medios de comunicación sociales. Algunos proyectos de plantas contaminantes que han tenido que ser, después de ser denunciados en Internet, han tenido que ser cancelados. Mayor control del funcionariado. Apareció uno mostrando 5 relojes diferentes ahí en varias ocasiones y a este hombre le ha caído el peso de la justicia encima. El accidente del tren de alta velocidad el año pasado en Wenzhou. La campaña que se hizo para reunir dinero y pagar la sanción del disidente Ai Weiwei. Es posible presentar candidaturas en elecciones a nivel local utilizando los medios electrónicos. Bien, se sabe que en China hay un sistema de censura del Internet, etcétera, pero esto realmente es ponerle puertas al campo. Con Weibo está claro que cuando el censor se entera ya hay docenas de millones o cientos de millones que se han enterado. El impacto político que está teniendo estos medios es evidente. El gobierno no puede continuar dominando totalmente el debate político. Las denuncias de corrupción y, por lo tanto, el avance hacia la transparencia son claros. Se obliga al gobierno a tomar decisiones, a veces volviéndose atrás de otras que ha tomado, y el gobierno se ve obligado a reaccionar muy deprisa. Yo entiendo que la moderna tecnología de la información ejemplifica realmente los dilemas del poder. Está claro que a los dirigentes chinos les gustaría tener Internet y, por lo tanto, una economía del siglo XXI y, al mismo tiempo, que determinadas cosas no se transmitieran a la ciudadanía. Sin embargo, si esto es imposible y las alternativas reales son: una, Internet y un país del siglo XXI, pagando el precio de que la ciudadanía cada vez está más despierta y sabe más cosas; o dos, para evitar pagar ese precio, cargarse Internet y hacer lo que hacen, por ejemplo, en Corea del Norte, donde si llegas con tu móvil te lo retienen en la frontera y te lo devuelven cuando sales, que el personal ni siquiera sepa que hay un aparatito con el que la gente se habla. Bueno, los dirigentes chinos lo tienen clarísimo. Ellos quieren una economía moderna y lo demás Dios proveerá. Evidentemente, lo dicho, para los medios de comunicación sociales vale para los estudiantes que van al extranjero. Ya les gustaría que fuera los estudiantes volvieran siendo buenos técnicos y no hayan cogido ideas, digamos, raras, entre comillas. Pero si esto es imposible y las alternativas reales son que los estudiantes vayan y siendo buenos técnicos y al mismo tiempo se hayan aficionado, pues no sé, al fútbol o
igual a la democracia. Esa es una alternativa. Y la otra es que para evitar pagar ese precio no vaya ningún estudiante al extranjero, lo tienen clarísimo. Que los estudiantes vayan, que vuelvan siendo buenos técnicos y lo demás. Y esto vale en general para toda la situación. Cambio económico sin cambio político. Pero si resulta que esto es imposible y el cambio económico comporta antes o después cambio político, y la única alternativa a eso es que para evitar el cambio político te cargues el cambio económico y vuelvas al monopolio de los medios de producción, a la planificación, lo tienen clarísimo. Quieren la economía de mercado, economía mixta que tienen actualmente, y lo demás ya se verá qué se hace. Paso a la última parte de mi exposición. Sé que me quedan pocos minutos. Espero de la benevolencia de Ramón una pequeña... Bien. ¿Qué escenarios de futuro? Hablar del futuro siempre es muy delicado, ¿no? El futuro no lo sabe nadie, entonces las posibilidades de patinar son infinitas. ¿Qué escenarios de futuro veo yo? Uno, la involución, es decir, ese retorno al monopolio estatal de los medios de producción, a la planificación a la soviética, eliminar lo que se ha hecho hasta ahora de reforma política, volver al punto de partida. Yo creo que esto es totalmente imposible. Cuando esto no ocurrió después de Tiananmen, es que ya no puede ocurrir. Después de Tiananmen está claro que hubo un gran debate y que los conservadores le dijeron a Deng: ya te decíamos que todo esto que haces es muy peligroso, fíjate dónde nos ha llevado, esta vez nos hemos impuesto, pero la próxima vez igual no lo paramos. Y lo que hay que hacer es frenar y volver atrás. Como he dicho, la conclusión de Deng fue justamente la contraria. Evidentemente, a los que le estaban diciendo eso, que hay que volver atrás, Deng les dijo: a ver quién es el guapo que va, y a los 800 millones de campesinos les vuelve a quitar la tierra. Y a ver quién es el guapo que va, y a esos 300 millones de habitantes de las ciudades costeras que decís que ya viven en el capitalismo, a ver quién va y les quita otra vez la propiedad, las fábricas. Evidentemente eso no se podía hacer, porque eso sí que habría provocado una auténtica... En definitiva, pues, la involución la considero totalmente imposible. Es verdad que desde Tiananmen hasta ahora no ha habido nuevas demandas masivas de democracia. Podemos exceptuar la llamada Carta de los Ocho, que tuvo un impacto muy, muy pequeño en China. Muy, muy pequeño. Si se vuelven a formular demandas masivas de democracia, entiendo que podrían pasar dos cosas. Una, que el partido, el gobierno, intentara aplastar esas manifestaciones. Eso sería muy delicado, porque claro, se aplastarían a esas nuevas clases de empresarios, técnicos, etcétera, que hacen posible el desarrollo económico. También cabría otra posibilidad, que es que Tiananmen, un nuevo Tiananmen, digámoslo así, no se limitara a Pekín, sino que fue lo que pasó en Tiananmen. La ciudad de Pekín quedó aislada, lo demás fue peccata minuta. Un nuevo Tiananmen extendido a toda China y que pasara por encima de todo y que tal. Bueno, yo más probable que esas alternativas, lo que creo, y que además me parece lo realista y me parece lo que interesa más tanto a China como a los de fuera de China, es la evolución desde dentro del sistema, de la que ya he hablado abundantemente por aquí, por allí, Bien. Esta evolución desde dentro del sistema, está claro que en China hay ahora detrás de la cortina, y también a veces con la cortina descorrida, como he dicho, un tremendo debate de cómo, cuándo, en qué dirección, de qué manera, hasta dónde hay que cambiar. La Escuela Central del Partido es el principal think tank que habla de esto. Allí se estudian los teóricos de la socialdemocracia, Giddens, Habermas. Hay otros diversos centros en la Academia de Ciencias, etcétera, que estudian. El mismo profesor Liu Ji me ha dicho: yo estoy en uno de esos centros que estamos ahí hablando del futuro y ver cómo tenemos. Indudablemente el tiempo juega a favor del cambio. Con el nuevo comité central que habrá ahora, ya probablemente entrarán algunos que han estudiado en el extranjero,
¿Qué ocurrirá cuando China llegue a una renta per cápita en paridad poder adquisitivo de 10-12 mil dólares, que fue el momento en que Corea del Sur y Taiwán aproximadamente se democratizaron? Ahora China está en los 8.500 en paridad poder adquisitivo. Llegará a los 10-12 mil en 5 años. Evidentemente eso no es una cosa matemática, pero es un elemento que vale la pena retener. Taiwán creo que es otro elemento que favorece la democratización de China. Si China se democratiza, da pasos importantes hacia una forma de sistema político con mayor participación de la ciudadanía, la posibilidad de recuperar Taiwán sería mucho mayor. Bien, voy a leer un texto de Jiang Zemin, el secretario general anterior al actual, en una declaración a Le Figaro el año 99. A la pregunta ¿qué es para usted el comunismo?, contestó: el comunismo es la meta suprema de los comunistas de todo el mundo, pero hacer el comunismo realidad es solo posible a largo plazo. China está ahora en la fase inicial del socialismo. Tardaremos 100 años en superar el subdesarrollo y completar la modernización básica de China. El pueblo chino está convencido de que el socialismo puede salvar a China. El socialismo es la única vía correcta para lograr una China rica y fuerte y crear bienestar para el pueblo. Este texto me suscita unos comentarios muy claros. Lo que quieren es un país rico y fuerte. Todo lo que conduce a ello es aceptable en la fase inicial del socialismo. Esta fase tiene que asegurar la modernización de China. Durará por lo menos 100 años, pero se ha hablado de la fase intermedia del socialismo y en Rusia se hablaba de la fase del socialismo maduro. O sea que si la fase inicial dura 100 años y luego hay una fase intermedia y luego una fase, esto igual dura 500 años. La idea es que, claro, en China eso tampoco es mucho. La idea es que después se pasará a la fase del comunismo. Cuando la tarta sea lo suficientemente grande, se producirá un reparto equitativo, que eso en definitiva es lo que decía Carlos Marx. Y ese texto también denota una cosa, a mi modo de ver, fundamental. China lo que quiere es un país rico, fuerte y que nadie pueda volver a poner de rodillas. Nunca se puede insistir lo suficiente sobre el impacto del trauma colonial sufrido por China, y estos días con el tema de Japón lo estamos viendo. Claro, los japoneses mataron 30 millones de chinos, hicieron unas barbaridades sin nombre. Hay una hipersensibilidad. ¿Cómo no va a haberla? Si eso ha pasado hace 4 días. Bien. En el Partido Comunista de China, el factor nacionalista ha tenido siempre un peso no menos importante que la ideología. Para mí es evidente que hay que renunciar a imponer a China una democracia liberal. Es una necedad pretenderlo. Es una enorme arrogancia ir a casa de otro y decirle cómo debe resolver sus propios problemas. Pretender modelar China a nuestra imagen y semejanza. Además, desde fuera es sencillamente imposible imponerle a China su propio sistema político. El sistema político de China será lo que los chinos quieran. La influencia en Occidente yo entiendo que se puede ejercer no por vía de imposición, sino por vía de ejemplo. China, por ejemplo, adoptó una economía de mercado, ahora una economía mixta. ¿Por qué? Porque llegó un momento que Deng Xiaoping dijo, bueno, los chinos son ricos en Taiwán, que eran muy pobres, en Singapur, en todos los países del sudeste de Asia. ¿Cómo es que los únicos chinos pobres son los de China? Pues porque hemos adoptado un sistema económico copiado en mala hora de la Unión Soviética que no vale y que hay que dejarlo. Entonces, de una manera indirecta, Occidente provocó en gran medida ese cambio, al tener un sistema económico que se demostró a todo el mundo que era mucho más eficaz que el otro. Entonces, en el campo de la democracia, si Occidente consigue demostrarles a los chinos que la democracia realmente vale la pena, un tipo de democracia como la que tenemos aquí, una democracia liberal, los chinos también llegarían a acogerla. Kissinger.
China tiene 5.000 años de historia. Algo han aprendido sobre la supervivencia. Y no hay que creer que sabemos nosotros mejor que ellos qué es lo que les conviene. Fukuyama: siempre he tenido la comprensión marxista de la historia. La democracia es el resultado de un amplio proceso de modernización. Los neocons creen que se puede imponer la democracia, pero finalmente la democracia depende de que las sociedades decidan adoptarla ellas mismas. George Kennan, un texto iluminador, sí, acabo en un momento, un texto iluminador, ya me he retenido mucho, tengo el reloj ahí, he ido cortando todo el rato, un texto iluminador. Él hablaba de Rusia, pero me parece un texto iluminador. Decía Kennan: démosles tiempo, dejemos ser a los rusos, o sea, a los chinos, dejemos que sean los rusos, o sea, los chinos, los que resuelvan ellos sus problemas internos a su manera. Las formas en que la gente avanza hacia la dignidad y el gobierno ilustrado son cosas que constituyen el proceso más profundo y más íntimo de la vida de una nación. No hay nada más incomprensible para los extranjeros, nada en que la influencia extranjera pueda hacer menos bien. Ese texto me parece divino. Obama, en su primera intervención en la ONU, dijo: a ningún país se le puede imponer la democracia. Cada sociedad debe buscar su propio camino. Y termino eso, que ya me lleva a la conclusión final, con una cita de John Eliot, hablando sobre las reformas de España con Franco, y dice: el régimen seguía ahí, pero por debajo los efectos sociales, psicológicos y políticos del cambio económico fueron preparando la transición. Al final, el régimen era una cáscara vacía. Por eso la transición fue fácil y posible. Y salto a la conclusión. China ya es hoy, comparado con lo que era cuando empezaron los cambios en el año 78, un país mucho más rico, educado, informado, viajado, abierto, plural y libre, mucho más próximo a nuestros valores. Es un sistema autoritario y no totalitario. Recomiendo al que pueda el viaje a Pyongyang, porque realmente China hace 30-35 años era como Pyongyang, y hoy desde luego Pekín o Shanghái se parece mucho más a Madrid o a Nueva York que a Pyongyang. Hay economías de mercado sin democracia: Hong Kong, Singapur, la España o el Taiwán o la Corea del Sur de antes de las transiciones respectivas. Pero no hay democracia sin economía de mercado. Y China está creando la base para que un día pueda haber una democracia. Es la sociedad china la que decidirá su futuro. Nadie desde fuera puede imponérsele. Como he dicho, el Partido Comunista de China quiere un país rico, fuerte y que nadie pueda volver a humillar. Esto pasa por el desarrollo económico, que tiene unos efectos sociales, mentales y políticos indudables. Las nuevas clases sociales, potenciadas por la tecnología de las comunicaciones y por su ingreso en el partido con la teoría de las tres representaciones, exigen más participación en el proceso político. Nadie sabe cómo se concretará esta mayor participación. No es seguro que conduzca a algo parecido a nuestra democracia. Nadie lo sabe. Es cierto que China sorprendió al mundo en lo económico diciendo que la economía de mercado no es exclusiva del capitalismo, y han dicho ya, como hemos visto, que la democracia tampoco es exclusiva del capitalismo. Son muy pragmáticos. Hay que dar tiempo al tiempo. China ahora mismo es un gran laboratorio de ideas económicas y políticas. Está en ebullición. Hay un enorme debate en marcha. No está en el horizonte la democracia liberal. Creo que lo más lógico es que se vuelva a los puntos del 13 Congreso, y en ese próximo Congreso de ahora habrá que ver si se mantienen a nivel de perfeccionamiento de la democracia socialista, lo que yo he llamado la versión minimalista dentro del sistema, o si se recuperan puntos centrales del 13 Congreso, que sería la formulación máxima dentro del sistema hasta ahora. No tengo duda de que habrá más participación de la ciudadanía en el proceso político. Si algún día se llega a una democracia, será con características chinas,
o sea, algo en todo caso muy suyo, y el proceso tomará largo tiempo. Y acabo con una frase del muy citado profesor Liu Ji de CEIPS. Una frase que dijo en unas declaraciones a Xinhua el año 96, o sea, hace muchos años, casi 20 años, 15 años. Cuando la gente tenga lo suficiente para comer y vestirse, querrá expresar su punto de vista. Si el partido debe servir a la gente y seguir siendo la vanguardia de los tiempos, deberá adoptar nuevas medidas para dar satisfacción a esta demanda del pueblo. Esto dicho por el ideólogo de Jiang Zemin, padre de la doctrina de las tres representaciones, pues más claro, agua. Gracias por vuestra atención, muchas gracias. Muchas gracias al embajador Bregolat por esta exposición, que ha sido, yo creo, una muestra de su capacidad de análisis político, de una realidad muy compleja, de situaciones cambiantes, incluso con plazos especificados algunos de los mensajes que ha citado, pero con la incertidumbre inevitable de un proceso que tiene esas posibles evoluciones que él ha comentado, pero con la claridad de que volver hacia atrás será muy difícil, por no decir imposible. Ha sido una exposición que ha estado con la presión del tiempo, porque hoy hemos tenido un espacio que ya no tendremos mañana ni en los demás días siguientes, con una introducción del embajador, nuestro amigo el embajador de China, con una introducción mía que ya será innecesaria mañana sobre temas del ciclo, y por lo tanto nunca hemos ejercido ninguna presión al embajador para que terminara. Hay alguna pequeña referencia de que este local de Mapfre también tiene sus problemas técnicos laborales. Pero vamos a pasar ya a la fase final del encuentro de hoy con dos intervenciones básicas que tienen preparadas sus sillas para que se sienten en el estrado y dispongan del material de acústica. Es el embajador Piñeiro Soto y el embajador Sebastián Derice, que no le veo por aquí en estos momentos. Pedro Sebastián Derice, ¿está en la sala? Pues solamente tú, entonces, Manuel, en la sala puedes subirle la silla, ya está puesta, muy bien. Y puedes utilizar esto para hacer tus observaciones como invitado especial. No sé qué ha pasado con el embajador Pedro Sebastián Derice, que lo tendremos en los próximos días como ponente. Bien. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Mapfre por su hospitalidad tan grata, al profesor Tamames, que con tanta sabiduría organiza siempre los actos, y muy honrado de estar rodeado de dos grandes embajadores que lo hacen a uno sentir mejor y más en confianza. Les hablo desde una gran modestia. Yo solo estuve 2 años en China, en un periodo interesante, pero es que todos los periodos que uno pasa en China son siempre arrolladoramente interesantes. Estuve del año 2000 al 2002, y también era un periodo parecido a este. Jiang Zemin se aprestaba a entregar los trastos a Hu Jintao. Como ha dicho el profesor Tamames, entraba China en la Organización Mundial de Comercio. Tuvimos aquel año, uno de los 2 años, en 2002, la presidencia de una Unión Europea a 15, que era también interesantísimo. Yo me atrevería a decir, esperando que no me contradigan mis colegas, de que aquellas presidencias eran más interesantes y apasionantes que las presidencias a 27 o a 29, o ya no sé cuántos somos en este momento. Pues bien, en aquellos años, han pasado 10 años, imagínense ustedes todo lo que ha habido. Entre las fisuras que han dejado las intervenciones de quienes con tanto acierto me han precedido, me gustaría introducirme. Para empezar, yo les diría que en aquella época aún China era una representación de la alteridad. Era un país que aún imponía por su distancia, no diré por su misterio,
pero sí por algunos relieves que aún estaban poco claros. De entonces a acá el paso ha sido enorme. Hoy China, si tiene secretos, son casi prácticamente desconocidos. Es un país abierto, millones de chinos transitan por todo el mundo y son unos excelentes turistas, en el sentido que los países receptores de turismo nos gusta llamar excelentes, es decir, que dejan dinero y son generosos. Y, por otra parte, millones de asiáticos, europeos, africanos, latinoamericanos van por China, recorren China completamente y en completa libertad. China es hoy un país abierto, es un país pues, en el que uno puede echar la mirada y ver lo que ha adelantado, el gran camino recorrido. Uno se puede preguntar, ¿es China también muy conocida para sus propios habitantes? Pues yo me atrevería a decir que crecientemente. Como ponía de relieve el embajador Begolat, los chinos ponen también el foco en todos los temas que van surgiendo. Lo que sería quizás inútil es lo que hace bastantes años me decía un presidente de Brasil. No le pidan ustedes a Brasil que se mueva como un tiburón. No es un escualo, más bien piensen que es una ballena y que tiene que moverse con una cierta y obligada lentitud. La metáfora me parece muy adecuada también para China. Después, es un país que ha dejado de ser oculto para terceros, es un país que está crecientemente dejando de ser oculto también para sus propios habitantes, y después es un país que está muy presente en el escenario internacional. ¿Y cómo es este escenario internacional? También de aquellos años ahora ha cambiado. Han cambiado los paradigmas. Hoy no hablamos tanto de estrategia, hablamos muchísimo más de economía. Y lo que cuenta hoy realmente en política exterior es una cosa que los chinos han dominado muchísimo, que es el empirismo. Los chinos ha quedado muy reflejado en las intervenciones anteriores, son atrozmente empíricos. Son gente muy apegada a la realidad, que procuran moverse siempre teniendo en cuenta factores que les son a ellos muy caros y que tienen su explicación en la larguísima historia que les ha hecho, que les ha formado. Por tanto, en esto se encuentran con todos nosotros, porque nos hemos vuelto, yo no diré que tristemente, pero sí, hemos perdido parte de la alegría de los ideales y nos hemos metido crecientemente en el tema del empirismo. A ello nos ubica una sociedad internacional que cada vez también deja menos espacio a las alegrías o a proceder con una cierta libertad y amplitud de miras. La sociedad hoy es mucho más diversa, la sociedad internacional es mucho también más plural. Ya que hablábamos de números antes, piensen ustedes que hace unos años el Estados Unidos representaba probablemente la mitad del PIB mundial. Hoy pues es un cuarto. Es casi como si volviéramos a 1914, ¿no? Son datos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo podríamos hoy caracterizar la política de Estados Unidos? Pues también de realista o de neorrealista. Quizás no el realismo de Kissinger, un hombre tan relacionado con China, pero sí de un neorrealismo que parte de la base de que las aventuras son hoy inútiles, no hay mesianismos que valgan, hay que aceptar el hecho de que muchos y muchos países ya no dependen o no dependen tanto ni muchísimo menos de Estados Unidos y que por tanto el juego hoy se reparte de una forma mucho más clara. Por eso no creo tampoco en un G2 o en una China-América o en estas cosas que se dicen. Estos días, viendo los debates en la televisión entre Romney y el presidente Obama, que hoy o mañana repiten, esto lo veía bastante claro. No sé si tuvieron ustedes ocasión de verlo, pero China era un factor esencial de esos debates. Y ambos, por supuesto, muchísimo más Romney, llevaba a cabo una cosa que en Estados Unidos les gustan llamar el China bashing, el golpear a China porque es un tema siempre interesante y da juego electoral. Obama, pues hablando de que va a pedir sanciones en la OMT, pero que ya las ha
ha retirado naturalmente, y Romney pues prometiendo un duro castigo a China. Todo esto desaparecerá en unos días. Ambos países se volverán a entender y ambos países tienen cantidad de cosas que hacer juntos. Yo pienso sobre todo en la comunidad del Pacífico, en el Pacífico, donde ambos países son esenciales. Y pienso en lo que fue para nosotros la Alianza Atlántica. Estoy persuadido de que ambos países tienen ya en mente esa alianza del Pacífico, que tanto juego les podría dar a ellos, y dándoles juego a ellos, tanto juego nos podría dar a todos nosotros. Termino ya. Esto... también poniéndome con bastante torpeza, me temo, las gafas del profeta. ¿A dónde va China? El embajador Bellorat nos ha dado pistas muy interesantes. A mí, desde luego, de aquellos 2 años me ha seguido reverberando el tema China, y de las conversaciones con los chinos me ha quedado siempre la idea de que China caminará, quizás imperceptiblemente, pero caminará en la buena dirección, en la dirección de la estabilidad, en la dirección de la constructividad, lejos, muy lejos de grandes pasos adelante y de locas revoluciones culturales. China ha quedado vacunada contra esas locuras, y China es un país que aspira y ya es un factor de estabilidad muy importante en el escenario mundial. Por ahí va China, por ahí debemos todos acompañar a China, porque nos va en ello mucho. Muchas gracias.